Cada uno tiene una función diferente. El testículo son los espermatozoides, ¿de acuerdo? Los conductos genitales que tenemos aquí, que es el mismo diferente y los de la uretra, llevan estos gametos al exterior. Y antes de que salgan los gametos al exterior, estos glándulas anexas los preparan y los capacitan para que se vayan en una buena condición y forman la parte del líquido seminal que no es celular, ¿de acuerdo? Esa es la parte en la escena tenemos las bolsas escrotales que tienen la capa albuginea como la más importante que divide el testículo de los bolillos y también el músculo. ¿Qué es el músculo? El máster. Y el órgano de la cópula que es el pene. Luego tenemos esto. Tenemos dos testículos, hace falta solo uno por si acaso para que el balón haga su nivel normal. No hay problema que tengas uno. Los produce espermatozoides y hormonas sexuales, sobre todo la testosterona. El epidídimo se utiliza en el testículo, en la parte superior externa, ahí se maduran los espermatozoides y se conducen al exterior a través del conducto deferente, que es el conducto que se liga cuando hacemos vasectomía, se corta el tránsito de esperma hacia afuera. Vesículas seminales, ahí tenemos algunas anexas que participan en la formación del líquido seminal y aportan fuentes de energía, hidrógeno y varios componentes para que el semen tenga condiciones de fecundar el ovocito, la próstata, que también suma más contenido al semen y le da la característica de fundamental con el ácido cítrico. Tenemos luego las glándula de Cooper y luego el pene como órgano. ¿De acuerdo? Entonces, en el pene tenemos la uretra también, que está en la parte inferior de su estructura. Si ustedes recuerdan en biología, no sé si esto ya lo han hecho, tenemos ahí los conductos de Wolff, los conductos de Müller. Esto está en ambos sexos. Si el feto tiene testículos, el testículo va a producir en la célula de Sertoli el factor, ¿cómo se llama? Antimülleriana. Y eso que va a originar factor inhibidor de Müller. Esto inhibe que toda la parte de Müller se bloquee, se inhiba y se formen los conductos de ¿qué hace falta para que el estímulo hormonal nos dirija hacia la parte masculina? Tres hormonas: testosterona, la testosterona y el factor inhibidor. Teniendo estos tres, finalmente ya todo el conducto de Müller se regresiona y se genera el la sigla de Sertoli producen este factor. Antimülleriana. También la hormona humana, así como la LH, secretan lo que se llama testosterona. Una vez que se ha inhibido el conducto de Müller, se desarrollan los de Wolff, a saber, sobre todo genitales internos, ¿no? Conductos deferentes, la vesícula seminal y el epidídimo. Ahí tienen ustedes los varones y las mujeres. Tienen una distinta estructura cromosómica. Como ustedes ven, la presencia de este gene, SLY, que tenemos en el cromosoma I, permite que haya una diferenciación gonadal en células de Sertoli y Leydig. No para ahí todo. Estas de acá tienen que secretar el factor antimülleriano para que los ductos regresionen. Y estas de acá tienen que producir testosterona y dihidrotestosterona para que estos tres permitan el desarrollo de conductos de Wolff y también de lo que son genitales externos. ¿De acuerdo? Entonces, este gen es el que finalmente origina todos estos cambios en general. Conductos de Wolff, genitales internos, dihidrotestosterona, genitales externos. De hecho, los testículos son la parte más importante, quizás son las gónadas masculinas. Están divididos en lobulillos testiculares. Cada uno tiene de 1 a 3 túbulos seminíferos enrollados y cuando estos se confluyen al salir forman la red de testis o red testicular, que luego forma de cosa el epidídimo, el cabeza, cuerpo y cola. Y luego que sigue acá el conducto. El conducto deferente. Muy bien, entonces la túnica albuginea que hemos comentado es la que divide los lobulillos en las zonas que hemos visto. La red de testis forma esta red de conducto que finalmente da lugar al epidídimo. Durante la pubertad, ¿qué sucede? Los tubos seminíferos están dormidos, pero luego ¿qué se genera? El pulso de GnRH, ¿no es cierto? Da el GnRH, liberas FSH y LH, arranca la producción de hormonas y arranca también la producción de espermatogonias. Una vez que empiezan las espermatogonias, también se secreta inhibina, que es la que bloquea la producción de FSH y de
es testosterona que bloquea la producción de LH. Células de Sertoli, células de Leydig, estas producen testosterona. Del túbulo están las de Leydig afuera. Y las de Sertoli acá están las de Leydig, están en la parte externa, por acá. Y las de Leydig están atravesando todo el túbulo como una estructura poliédrica donde están prendidas las células de la espermatozoide, ¿de acuerdo? Es la más importante de las células. Ambas interactúan para formar el espermatozoide. Vamos a ver cómo lo hacen. Este es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas en el varón. Testosterona bloquea la liberación de LH y la inhibina, formada por las células de Sertoli, ¿dónde está? Está por acá. La inhibina bloquea la liberación de FSH, de manera que acá hay dos cosas, ¿no es cierto? No es solo una. El eje tiene dos componentes. El componente de la LH, que es este de acá, y acá tenemos inhibina. Esto por las células de Leydig, estas las de Sertoli. La inhibina bloquea la liberación de FSH, ¿de acuerdo? Y la testosterona básicamente de LH. Muy bien, entonces esa es la forma como se hace el feedback en estos niveles. La LH que liberan las células de Leydig hace el feedback con la testosterona y esta se une finalmente, como veremos, a las células de Sertoli. Ambas van a colaborar. ¿Cómo es esto? Las células de Leydig tienen receptores para LH y aumentan lo que es testosterona, tanto la síntesis como la secreción. Esta testosterona manda una señal de retroalimentación que ya hemos comentado, que llega al hipotálamo y a la hipófisis anterior para que baje la producción de LH. Hasta aquí está comentado aquí. Gran parte de la testosterona que sintetizamos pasa de Leydig a la de Sertoli. Pasa allá para qué? Pasa allá básicamente para que ayude con la espermatogénesis. ¿De acuerdo? Sin esa hormona no tenemos espermatocitos. Gran parte de esto pasa a las células de Sertoli para producir espermatozoides. En las células de Sertoli también tenemos una proteína llamada hormona unidola de andrógenos o ABP, Androgen Binding Protein, que es en inglés, y también hace la célula de Sertoli. ¿Y esto para qué se sirve? Para asegurar una cantidad adecuada de testosterona y se mantenga la producción de espermatozoides, ¿de acuerdo? La FSH aumenta el nivel de ABP para que su nivel de testosterona se mantenga en el tiempo. Entonces, una vez que se genera este intercambio, la cosa queda así. Aquí llega la LH a la célula de Leydig, produce testosterona. Aquí llega la FSH a la célula de Sertoli y produce varias cosas. Produce, entre otras cosas, bueno, empecemos por acá. Por el sistema de proteína G se produce AMP cíclico, fosfoquinasas y luego unas proteínas importantes. Las más importantes son las enzimas que convierten el colesterol en testosterona. Punto. Esto es simple, acá es algo complejo. Cuando este FSH se ve estimulando a la Sertoli, igualito, por el AMP cíclico forma varias cosas, no solo testosterona. Forma inhibina, que es la que hace feedback con el FSH, forma la proteína que asegura una adecuada fijadora de andrógenos. Forma también aromatasa, que convierte testosterona en estradiol, y estas proteínas y factores de crecimiento que tenemos acá. Bueno, ¿esto para qué sirve? Para que se produzca testosterona. Esto pasa para acá, de la de Sertoli, de la de Leydig, se mete al núcleo celular y gracias a esto se dan las enzimas que producen testosterona a partir de colesterol. Entonces interactúan de manera dinámica las dos células más importantes del testículo. Y aquí está la explicación ya en escrito. La FSH estimula Sertoli utilizando los puntos necesarios para que se haga la testosterona en el Leydig. La FSH hace que de Sertoli secrete inhibina, que es finalmente la hormona que la inhibe en el hipotálamo y la hipófisis. Tenemos que también producir esta proteína necesaria para que se mantenga la concentración de testosterona en sangre. Son fuente del factor antimuleriano, sobre todo durante la etapa fetal. Y secreta la aromatasa. Esta aromatasa convierte, como vimos, en la testosterona en estradiol. ¿Y para qué me sirve estradiol? Para la formación de más testosterona, junto con estos factores que se han generado en la célula de Sertoli. Ahí tienen ustedes esto en resumen, ¿verdad?
Es sencillo. FSH, LH. LH con L de Leydig, FSH con FHI de inhibina, va por acá, sertolin, testosterona. La testosterona la produce esta, pero le sirve esta de acá. Esta produce proteínas, pero le sirve a esta de acá para llegar a testosterona. Esta hace los espermatozoides y lo de acá mantiene ese espacio secundario de los varones. Esta sertolin también produce espermatozoides y producen la inhibina, que tiene fibra con la FSH. Entonces, ahí tienen ustedes, bueno, ¿esta qué célula sería? ¿Esta de acá qué célula sería? ¿De qué sería? La que está metida con las espermatogonia, que la protege, la nutre y todo. Sertoli. Esta es la de Sertoli. Sertoli. Es grande, poliédrica, incluida en varios segmentos de lo que son las células gonadales. Aquí están las células de Leydig arriba, la de Sertoli abajo. Recuerden que la de Leydig produce testosterona básicamente, pero la de Sertoli tiene varias funciones. Le dije la producción de esperma, nutren y sostienen mecánicamente toda la generación de esperma que tenemos acá. ¿Cuántos cromosomas tenemos acá en cada espermatozoide? ¿Cuántos? 46. No. 23. Ahora, ¿tus células reconocerían algo de 23 cromosomas o no? No. Tus células blancas, que son tu línea de defensa, ¿la reconocerían o no? Sí, por eso es la Sí. barrera No, hematotesticular. no la reconocen y la pueden matar. Sí. No hay Los blancos inmuno- ven acá algo de 23 cromosomas, testicular no agarran se afecta ahí. y lo destruyen. Depende. Por eso están las células de Sertoli. Esta barrera de acá, Ahí está el esta de acá hematotesticular. tiene 46 por si acaso, así que no pasa nada con la de acá. Las de acá ya tienen 23. Entonces, esta barrera de las células de Sertoli evita de que los glóbulos Es blancos el- circulantes puedan atacar lo de acá. Hematotesticular. ¿De acuerdo? Sí. Fagocitan las espermátidas, acá están los espermátidos que están por acá. Tienen un citoplasma excesivo, eso también es fagocitado por la de Sertoli y le da forma para que salga con su colita. Y también se queda inhibido. Ahí tienen ustedes nuevamente las células de Sertoli. Y acá está la barrera, miren. El compartimiento basal tiene 46 cromosomas todavía, ¿de acuerdo? De manera que esto está pegado al torrente sanguíneo y ahí no pasa nada. El problema es de que es la barrera para que no conecten acá. Aquí ya tenemos 23 cromosomas. Acá está, miren. La primera división meiótica y la segunda división meiótica. Aquí tenemos un número haploide desde esta zona hasta la de acá. Entonces, la segunda división meiótica empieza con un número haploide, que es justamente la que tiene la parte más externa de este túbulo y es protegido por la membrana de la barrera hematotesticular. El líquido seminal tiene estas características, tendría que ver en su práctica, ojalá que haya voluntarios para que haya una medida muy estricta. Más o menos es 4.000 mililitros. ¿Qué es la licuefacción? ¿La qué? ¿Qué es la licuefacción? El líquido seminal tiene un carácter grumoso cuando es emitido, pero cuando pasa media hora toma parte líquida ya, se vuelve casi como algo más fluido. Y esa es la mejor etapa para examinarlo, justamente. No como grumos, así no emitido, sino como licuefactado, ¿de acuerdo? El pH es básico, teniendo al frente lo que es el pH ácido de la cavidad vaginal. Tenemos un recuento promedio de 30 millones por mililitro más o menos, con una motilidad de más del 50% y una morfología más del 100%. La motilidad tiene también que ver en el video que está en la guía práctica, no es que se muevan, sino que hay tipos de movilidad de cada espermatozoide. Por ejemplo, hay unos que se mueven, unos que no se mueven, unos que se mueven en círculos, no me sirven de nada. Otros que se mueven de manera progresiva, estos son los que debo contar, ¿de acuerdo? Cuidado que estos de acá no se cuentan como móviles. Eso tiene que ver con el espermatograma. Ahí tienen el elemento masculino, tienen la cabeza que tiene la cabeza, un cuello, una cola. En la cabeza está el pronúnculo masculino que se une con el pronúnculo femenino para la fecundación, ¿de acuerdo? Aquí tienen el acrosoma de enzimas líticas para penetrarla con una radiada, se acuerdan en la fecundación, en la parte más externa. Aquí tienen sus diferentes generaciones. Y como repetimos, cuando vean esto de acá, es un número haploide. ¿De acuerdo? A partir de acá se considera que son
que son células sensibles a que sean digeridas por el tracto de defensa hematológico. Bien, acá está la pubertad, el nacimiento, la pubertad que ya no son 14 años, es mucho menos actualmente, la proliferación de hematogonia y luego las divisiones meióticas 1 y 2. ¿Así pasa en la dama? No. ¿En la dama qué sucede? ¿Se detiene en qué división meiótica esto? En la segunda división meiótica, ¿en qué fase? En la metafase. No, metafase 1. La testosterona, aparte de generar espermatozoides, también tiene varias funciones adicionales. Ahí tenemos algunas caracteres secundarias, los órganos masculinos en cuanto a su crecimiento, desarrollo y maduración. Participa en la parte anabólica del metabolismo, forma musculatura esquelética, forma hueso, interviene en el metabolismo hídrico, sobre todo del sodio, y hace feedback con la LH en la hipófisis. Los andrógenos tienen una función que puede llamar la atención. Miren, aumentan la secreción de hormona de crecimiento, lo cual explicaría en cierto punto la talla mayor de los varones que las mujeres. Sin embargo, eso es racial. De manera que si yo tengo papás con una talla baja, seguramente mi carga genética va a ir por ahí también, ¿de acuerdo? Los andrógenos estimulan el crecimiento de huesos largos. También se ve que en la pubertad promueven el cierre artificial de las placas de crecimiento en los huesos largos. ¿Quién crece más tiempo, hombres o mujeres? Hombres. Hombres, casi 3 años más. Hasta los 20, 21, que nada más 17, 18, en teoría. ¿De acuerdo? Estimula la síntesis de proteína, hay mayor masa muscular en varones que en mujeres, y también la eritropoyetina. Y eso hace que haya una diferencia en la secreción de eritropoyetina y en hemoglobina en hombres y mujeres. Esa es la diferencia, que la eritropoyetina es estimulada por los andrógenos que no hay en las damas, ¿de acuerdo? Igualmente, el olor de un varón jamás será igual al de la mujer, ¿no es cierto? Porque tienen otro tipo de componentes en la secreción sudorípara. ¿Qué más? Caracteres sexuales secundarios, el mantenimiento de las secreciones, impulsa el desarrollo de todo lo que son genitales externos y externos y los efectos conductuales. La libido, ¿qué saben de libido? Es la carga sexual. No llega el 8 acá, la explanada libido, se pasa. Ah, líbido. Ah, la canción, sí, sí. Líbido, el grupo Roy llega a 8 de acuerdo. Incluye la libido y la potencia sexual. Regula la diferenciación de genitales internos y externos en el feto y obviamente son útiles para la espermatogénesis, solo fundamental. Sí. ¿Qué más tenemos? Esto ya según las etapas de la vida, en la intrauterina hacen falta testosterona, factor antimuleriano y testosterona para que los puntos de Wolff se desarrollen de modo adecuado. En la pubertad permiten, cuando arranca la pubertad, el crecimiento pineal, escrotal, el desarrollo prostático, pigmentación y desplegamiento del escroto, crecimiento del vello facial, estímulo del crecimiento, sobre todo del corte pulmonar, que va de la mano con un aumento de hormona de crecimiento de la laringe, aumento de masa muscular. La laringe crece de manera simétrica, de manera que la laringe tiene varios gallos, justamente cuando el crecimiento se da. En el adulto mantiene la espermatogénesis, los factores sexuales secundarios, el crecimiento de masa ósea y muscular, así como la hematopoiesis, no olviden ese detalle de acá. De este de acá. Efecto anabólico. Efecto anabólico. Efectos conductuales y también obviamente hace ayuda con la LH. ¿Cómo actúa la testosterona? Actúa así, directamente en el sistema androgénico, primera forma, segunda forma, a través de una 5-alfa reductasa, aquí, y lo convierte en dihidrotestosterona, y también actúa en el androgénico en otros tejidos, no en los mismos, si se dan cuenta, próstata, diferenciación externa, folículos pilosos, directamente actúa en efectos anabólicos, regulaciones judiciales, espermatogénesis, y la diferenciación sexual de los genitales internos, en el caso de genitales externos, y también la testosterona se puede aromatizar y formar estrógenos. Y actúa en otros tejidos con una actividad sobre todo en el tejido adiposo y en la acreción ósea. ¿De
acuerdo? Entonces, miren, los efectos de la testosterona son múltiples, de hecho. Y esta es la secreción. Recuerden que cuando hemos hablado en la primera diapositiva de testosterona y testosterona, era acá, para permitir que los conductos de Wolff se desarrollen y se inhiban los conductos de Levy, ¿de acuerdo? En el nacimiento tenemos una cantidad bastante baja, luego en el primer año tenemos un pico para el desarrollo anatómico, sobre todo de los genitales externos. Y por acá hay una especie de silencio, ¿no? Aquí hay una secreción de andrógenos. ¿Quién la da? 7 años, 8 años más o menos. Acá hay andrógenos. ¿Quién lo secreta? ¿Qué hablaron? Todavía el testículo. Muy bien. Sobre todo la capa reticular. ¿Cómo se llama? Adrenal. El niño está jugando como si nada y luego tiene unas axilas que no se aguantan nada en esa historia. Luego de eso arranca ya la subida de testosterona por los testículos y por los 13 años más o menos tienen el potencial de fecundar. Es decir, hay papás de 13, 14 años hoy día como algo normal, por si acaso. Dios. Y ya tienen la capacidad de fecundar. Más o menos. Ahí tienen los conductos. Los conductos son 4 básicamente: el epidídimo, el conducto deferente, el eyaculador, el conducto llamado uretra, que es la parte final. El epidídimo es el más importante de ellos porque acá el esperma se capacita, gana movilidad, la estructura final, para que finalmente siga su camino por el conducto deferente, ¿de acuerdo? Da una secreción muy pequeña de líquido seminal, es un túbulo que está enrollado. Miren, aquí están los lobulillos testiculares, forman el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente, pero siendo un tubo enrollado tiene más o menos unas características siguientes, ¿no? Estrecho, enrollado en la parte posterior superior del testículo, 5 centímetros de longitud más o menos, y tiene 12 milímetros de ancho, pero si lo extiendo tiene 6 metros de longitud, más o menos son 10 cuadrículas de acá, 10, es bastante largo. Ahí lo que se lleva es básicamente el almacén de espermatozoides, adquieren la movilidad, se nutren y ahí pueden estar hasta 4 semanas almacenados para que puedan ser liberados en cada eyaculación. Aquí está el conducto deferente, que es un conducto que después del conducto deferente viene el eyaculador, que está abajo. Este eyaculador se forma de la unión de la vesícula seminal con el deferente en ángulo agudo, entran a la próstata y ahí se forma el conducto eyaculador, que es uno a cada lado. Vamos a ver más adelante, más claro parece. Este conducto deferente tiene capas musculares, ¿las pueden ver? Acá están bien, músculo liso. En la eyaculación se contrae. ¿Qué hormona contrae esto? Ya. ¿Qué hormona contrae las células mioepiteliales de la mama para la... La oxitocina. La oxitocina ayuda a contraer estos conductos y básicamente impulsan, nada más impulsan el líquido seminal casi contra gravedad del epidídimo hasta el conducto eyaculador, ¿de acuerdo? Cuando uno corta este conducto se llama vasectomía. Entonces, antes de la vasectomía, voy a colocar esto de acá, a ver, para que entiendan qué pasó con la evolución. Antes de la vasectomía se hacía por acá. ¿Y ahora dónde se hace? ¿Cuál? Se hace acá. ¿El paciente con vasectomía aún eyacula o no? Sí. ¿Sí? ¿Le han quitado algún volumen de semen? No, le han quitado nada más el espermatozoide. ¿El paciente con vasectomía ya no puede tener hijos? No, sí puede. A futuro, en ese entonces no, pero a futuro sí puede ser una reconstrucción. Que puede hacer una reconstrucción porque algunos se ligan mientras que otros. Recanalización de eso, de hecho, 30% de efectividad. Puede que tenga hijos o no. En otras palabras, le ha cortado conducto, le ha cortado los testículos.
¿Qué puede hacer ese paciente? ¿Qué hace mucha gente ahora que está generando un montón de dinero en reciclaje? In vitro. In vitro. Fertilización In vitro. in vitro. Sacan el testículo, unen el testículo, preparan el espermatozoides ahí en una placa PET, ponen eso, un óvulo de la dama, de la señora. Fertilización in vitro, luego le implantan eso a la dama y está. Pero son más o menos 100.000 soles de gasto, así que prefieren lo natural en vez de estar recomiendo cosas. Doctor, Sí. y cuando se le corta el conducto deferente, los espermatozoides, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo así? Ya que como no Acá se vuelven viejos. se aprecian, ¿Cómo? se atrecian o se degeneran. Se asfixian, no entiendo cómo se No, llama. una atresia. No, estás ahorcando, ¿no es cierto? No. Decirlo, se degeneran. Se genera completamente y se va. Acá nada más abajo que Sí, estoy viendo ahí. El epidídimo en cada paciente vasectomizado crece un poco, pero básicamente es porque se congestiona. No origina pues de que uno no origina ningún cambio realmente. Por eso es que la vasectomía siendo un procedimiento Yo apoyo la vasectomía. muy sencillo, ¿no? Se promueve. A ver, cuando uno utiliza a una dama, ¿a cuántos se utiliza? ¿Cierto? Uno utiliza a una mujer, ¿cuántas pruebas tengo sin que puedan gestar? Solo una. ¿Ningún varón? No sé cuántas. ¿Te das cuenta? Por eso, la vasectomía tiene en contra toda esa idea de que uno pierde la potencia sexual, de que se vuelve homosexual, de que le gusta otra cosa. Todas son excusas para que nadie se vasectomice, pero se dan cuenta que es un conducto nada más. Igual, Yo sí apoyo la vasectomía. conductos eyaculadores. Miren que esos van a la par, se meten en la próstata. Acá están los eyaculadores. ¿Ven? La vesícula seminal y el conducto deferente se juntan y forman el conducto eyaculador. Eso entra en ángulo agudo de la próstata, ¿de acuerdo? Y estos básicamente conducen el semen hacia la vejiga. Pero ahí en esa conducción, la próstata colabora con un porcentaje de 30% de líquido seminal. Sí. Y la uretra, motivo de tantos mitos y leyendas, la uretra es la parte del conducto, donde básicamente, ¿qué se ve? En la uretra, ¿qué se ve? Que depende del llenado de cuerpos cavernosos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si hay más irrigación, está más grande, si está menos irrigada, está más pequeña, un grado elástico, ¿de acuerdo? Lleva la orina y el semen al exterior. Si lleva la orina, bloqueas el semen, si llevas el semen, bloqueas las sesiones urinarias, ¿de acuerdo? Por la parte del pene. La parte inferior del pene es la uretra y mide más o menos 12 centímetros en flacidez. En erección puede que llegue a medir mucho más. Y eso depende de la parte genética. Así que, a ver, los asiáticos, americanos como nosotros y los africanos no usan la misma talla de condones, es mentira. Cada uno está hecho para una realidad adecuada. O sea, no crean de que la parte anatómica de un oriental, un chinito, y un sudamericano, peruano, así, No es igual. se parecen, ni la nuestra se parece a la de un africano de Zimbabue, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Somos genéticamente diferentes. No, pasa nada. Hay que aceptar eso. Luego tenemos que este semen antes que salga hay que capacitar, hay que darle condiciones. Y aquí tenemos las vesículas seminales, la parte posterior de la vejiga, estas vesículas seminales, un líquido rico en varias sustancias, como la fructosa, que ya le hemos comentado, un aciclinógeno que van a nutrir este líquido para que tenga éxito en la fecundación posterior. Y básicamente las prostaglandinas nos sirven para dos cosas. Sirven para que este moco femenino sea más receptivo de los espermatozoides. Y una cosa más importante es esta, ¿no? Que haya una antiperistalsis. ¿Cómo es esto? Movimientos. El útero de las damas cuando menstruan, ¿cómo se contrae? De adentro para afuera, ¿cierto? ¿Sí o no? Tu útero, tu cuello uterino, vas a menstruar y todo tu contenido sale como de acá para acá, ¿no es cierto? Ya. Estas de acá hacen que la contracción sea contraria, quiere decir, hacen que la pared vaginal se contraiga de manera que el contenido del semen pase hacia adentro, o sea, favorece la fertilización. Eso lo hacen las prostaglandinas que tenemos en el líquido de las vesículas seminales. Luego tenemos la próstata. A ver, alguien que puede de la próstata
se la saquen. ¿Pueden tener hijos o no? Sí, tengo un padre que tiene 2 hijos luego de colocar la próstata. ¿Por qué? Es que te da una glándula que te da una cantidad de semen 20%. Bueno, 25%. Nada más. El de 70% Puede que la sea más vesícula difícil seminal. que tenga este tipo de actividad. Sí, pero no le hemos cortado los testículos de eso, le hemos cortado parte de ese líquido que preparaba tu semen para que se capacite y ingrese de modo adecuado. Lo mismo que nada. No tuvo problemas con la pescada la señora, como nunca, ¿no? Por ahí yo tuvo algo contrabando, pero yo no lo puedo asegurar. Pero tiene 2 hijos. De hecho, yo soy el padrino de comunión del segundo de ellos y sí, es operado de próstata hace mucho tiempo. Prueba de ADN. Y no tienen problemas. Entonces, ni la vasectomía ni la prostatectomía tienen efectos sobre la reglamentación. Aquí, por favor, olvídense de toda la clase, que no olviden eso. Ya me olvidé. A ver, Cuando inició. otra glándula importante es la glándula de Cooper, De Cooper. que tenemos acá. ¿Saben? Aquí está. Claro. Esta glándula, el cuerpo es tan sabio que antes que salga el semen, que es básico, puede chocarse con un ambiente ácido que le da la orina. La orina es ácida básicamente. Entonces la de Cooper, como no, se afana en limpiarte el camino, dejarte toda la vuelta bien limpiecita para que pase el semen sin problemas. Lo malo es que Sí. puede que en ese esfuerzo denodado arrastre espermatozoides y hace que este método anticonceptivo llamado coito interrumpido no sea eficaz. Es natural también, sí, es natural, pero no es eficaz porque puede que arrastre espermatozoides y haya una gestación no deseada. ¿Métodos naturales cuántos tenemos? Naturales. El método del ritmo, ¿cuál más? El moco cervical, ¿cuál más? La temperatura, ¿cuál más? La lactancia materna, ¿cuál más? El coito interrumpido, ¿y cuál más? La abstinencia periódica. Varios son. El problema es de que si uno no entiende de números, ya, ponte un método de barrera preservativo y se acabó el asunto. Pero si entiendes de esos números, sería mejor. ¿Cuál es la mejor fórmula para la anticoncepción? Uno de estos más uno de barrera. No tomas hormona, uno de barrera más cualquiera de los de acá. Bien hecho, te da una efectividad cercana al 99%. Así que como acá no veo caras de santos ni veo santos de altar, entonces esto puede pasar sin comentarios. Seguimos. El pene tiene estas características, tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Esto se llena de sangre y se forma la erección, se vacía de sangre como la relajación, ¿de acuerdo? Donde acaba la uretra, es este conducto esponjoso, acaba en el glande que tenemos aquí arriba, en la parte más excitable del organismo, ¿de acuerdo? Del pene. Cuerpos cavernosos, todos anclados en la base del pene a partir del hueso público. Hay vasodilatación de arterias peneales y esa vasodilatación permite que tome la firmeza necesaria el pene para la cópula, ¿okay? De manera que cuando hay mayor cantidad de sangre será mayor el volumen del pene y la rigidez, y cuando haya menor cantidad será obviamente lo contrario. A ver, esta es una pregunta de descarte. ¿Cuál es el órgano erógeno más grande del que tenemos en el organismo? El órgano erógeno más grande que tenemos. Dame una idea. Que origine toda la sensación y el carácter de erotismo. ¿Cuál es? ¿Del qué? Cerebro. Órgano erógeno. ¿Quién más? Cerebro. El cerebro. Contesté bien. Por eso ahí ven los chicos su página, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Por favor, hay varios. Todo aquello que entre por el cerebro es el primer desencadenante de todo lo que es la actividad de erección. ¿De acuerdo? Todo. Esto es el cerebro. ¿Y esto qué sería? Mecanoreceptor. Ya, pero ¿qué sería en una palabra? ¿De Pacini? No. Pero ¿qué actividad hacemos con los receptores en el Sensaciones. ¿De sensación? Estímulo. Estímulos. No. ¿Y eso cómo se llama? Mecanoreceptor. Entonces organizarte, no te pases. Se llama masturbación, querido, masturbación. Masturbación, y aquí viene todo lo que es la carga sensorial. Ese es el inocente. Esta masturbación es parte del autoconocimiento y es normal. En hombres y mujeres es normal, por si acaso.
es parte Sabía del que se refería a eso. autoconocimiento. Yo era alumno, cuando entró a la psiquiatría un señor que decía que, bueno, él tenía su actividad sexual normal, pero también aparte, era de 40 y pico años más o menos, tenía también, se masturbaba en secreto a esa edad, imagínense. Y el psiquiatra quería un tratamiento para que le quite esa masturbación porque ya tenía su edad. ¿Quién estaba a su lado? La señora del pata que decía, sí, este pata de cuando en cuando ve sus películas, todo, y yo, pero la parte de la casa la cumple, pues también empieza a escribir, esa normal, ¿no? Sí. Acabó la consulta y le dio un tratamiento a la mujer, no a los psiquiatra. Psiquiatra muy grave, ¿no? Que es la normal. La sexualidad de nosotros es completamente abierta, así que eso de que haya alguien que tenga esta actividad más adelante no tiene que ver nada con la normalidad. Bueno, volviendo al tema, tiene que haber vasodilatación. Y el vasodilata es el sistema parasimpático. Y el vasocontrae es el simpático. Entonces, cuando tengamos actividad sexual y haya una acción adecuada, tiene que ser en completa relajación. ¿De acuerdo? Así que los parques a media luz, los palitos así, hoteles de alto tránsito, por favor, los evitan. La actividad sexual. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen esta actividad con estrés? Es un problema que a veces no pueden superar. La gente que va a hoteles de alto tránsito o a lugares con profesionales en este tipo de actividades tiene disfunción eréctil aún a sus edades. Tengan cuidado. El estrés excesivo origina disfunción eréctil. Pero tengo 20 años, no, también te puede dar. Luego para que lo superes es un poco más complicado. ¿De acuerdo? Y entonces origina vasodilatación, origina selección y finalmente se da el acto de la cópula que tenemos aquí, las vías nerviosas. Vías simpáticas para la eyaculación están en L2, L3 y para la erección están en L2, L4. ¿Recuerdan que acá dominaba el parasimpático? Cuando dijimos sistema nervioso autónomo, y acá dominaba el simpático, ¿recuerdan? Sí. Miren a dónde va. El simpático va al epidídimo, a lo que es las glándulas de secreción para el semen, y el parasimpático va exclusivamente a qué? Va a la parte del llenado vascular del pene que se da en los cuerpos cavernosos, ¿de acuerdo? Ahí tienen la respuesta sexual del varón. Erección, vasodilatación, luego viene el grado máximo de excitación, glándulas de Cooper, miren, sale el líquido transparente y símbolo para que limpie la uretra, luego viene el orgasmo, que es básicamente la eyección de semen al exterior, ¿de acuerdo? Y luego viene la resolución, ¿de acuerdo? Que es básicamente volver al estado que tenemos acá. En la mujer también hay una respuesta más o menos parecida. Ahora, ¿qué pasa en las damas? En las damas, ¿qué órgano tenemos como gamete? Como función eréctil. No lo tenemos, ¿no? No. Que nos regale puntos. Que nos haga valer. ¿Cuáles son los...? ¿De qué curso? Es el ovario, ¿cierto? Y el ovario, ¿cómo se gesta? ¿Cómo se genera? Las damas ya. Ahora por el clítoris. Rosado de toda la vaina. Tenemos distintos genitales externos y externos, eso de inicio. Aquí, esto es producto de los productos de quién? De Müller. Para mesonéfricos. Sí. Aquí hay factor antimülleriano y aquí no hay. Aquí miren cómo se desarrolló, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta este desarrollo más interno que externo, en el varón es más externo que interno, las glándulas en el varón son internas, en la mujer son externas. Vamos a ver ahora cómo es esto. En la vida fetal, como ustedes pueden ver, tenemos dos cromosomas en las damas, no hay el gene SRY, por tanto, hay ausencia de factor antimülleriano. Y eso origina que los ductos de Müller se transformen en útero, trompas de falopio y la vagina interna, la capa más interna de la vagina. ¿Okay? La ausencia de testosterona origina que se regresione los conductos de Wolff y se desarrolle la parte externa de la vagina, no la interna,
y también se toman los genitales externos en general del pelado. Todo es un solo gen, que está como cromosoma X, y la ausencia o no de ese factor inhibidor de los conductos de Müller. Sencillo. Si no hay Müller, tampoco hay testosterona. Ahí tienen la de una dama. Miren ustedes las benditas capas. ¿Se puede ver estrada? ¿Esto qué es? La vejiga. ¿Esto qué es? De la vagina. vagina. Esto es el cuello uterino, esto es el cuerpo. El cuerpo lateral. Está pegado dentro de Anteverso. la vagina en una sola cavidad, la cavidad vaginal, que está acá está la uretra y aquí está el introito vaginal. Entonces, teniendo esa estructura, vemos que el tracto genital está muy unido realmente a lo que es el tracto urinario aquí. Comparte la estructura de salida, pero no el mismo conducto, ¿de acuerdo? Son completamente diferentes. Entonces, las células de la teca, y dos tipos de células tenemos acá, la teca y la granulosa, ¿de acuerdo? La teca produce principalmente andrógenos y las lleva ¿a dónde? A la granulosa. La granulosa produce los estrógenos, pero ¿a partir de qué? De lo que le dio la célula de la teca interna, ¿de acuerdo? La LH, por separado, estimula la síntesis de progesterona a partir de la pregnenolona. ¿Se acuerdan de esto, hermano? ¿Se acuerdan de la pregnenolona? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía o no? Para producir todas las hormonas de la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan? De ahí está. Hay cantidades grandes de estrógenos que se convierten en las células de la granulosa por aromatización de la testosterona en estrógenos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se lleva a cabo esta aromatización en los varones? ¿Se acuerdan en qué células? En las células de Sertoli. En la casa. Más o menos el 80% del estrógeno viene de la testosterona. En las mujeres el 50% del estrógeno es producido durante el embarazo, produce la aromatización del andrógeno suprarrenal, sobre todo el sulfato de dihidroepiandrosterona. Entonces tenemos que la dama depende de andrógenos, y cuando no hay ovarios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay ovarios? El andrógeno ya no se convierte en estrógeno. ¿Cuándo pasa eso? En la menopausia. ¿Y cómo es la cara de la dama? Tiene granitos, como bigotillos. Caracteres masculinos. Toma signos de androgenización, justamente porque ya no hay conversión de andrógenos en progesterona. Aquí está bien lo que hacen las células. No. A ver, entonces tenemos aquí dos células de la teca y granulosa. Exactamente lo mismo de Leydig y Sertoli. No es lo mismo, pero con otra función. Recuerden, a partir de las células en la Leydig, a partir de colesterol se producía testosterona. Igual, en la célula de la teca interna, a partir de colesterol, convertimos esto en pregnenolona, luego en progesterona y luego llegamos hasta testosterona. Esta testosterona que tenemos acá, igualito que pasa para acá, y esto me sirve para que yo forme a partir de la testosterona que formo los estrógenos, ¿de acuerdo? Estas células de la granulosa finalmente producen la progesterona que viene para acá, miren. Esta progesterona que me ayudó a producir andrógenos vino de acá, igualito que la de Sertoli, que le daba estos factores de producción a la célula de Leydig para que haga testosterona. Acá tenemos la progesterona, ¿de acuerdo? Esta progesterona permite que se forme la testosterona, y esta finalmente viene acá para formar por aromatización los estrógenos en la parte inferior, ¿de acuerdo? Se ayudan, se comunican. Estos pasos adquieren únicamente importancia en la fase lútea, en la segunda fase del ciclo menstrual, y miren que aquí hay actividades que muchas veces de las hidroxilasas y desmolasas están ausentes, no se pueden corregir. Hay FSH y LH en su función.
clase? A las 4:20. También. ¿Ya han hecho sus láminas? Me falta dibujar. Su cara de Valkyria lo dice todo. Pregnon. Eso bueno. ¿Ah? Para la segunda reserva hormonal. Promoción de las hormonas. Pregnenolona. Ok, FSH y LH, la FSH inicia el crecimiento follicular, el crecimiento posterior lo tiene a cargo la LH, sobre todo cuando hay fecundación, estimula la secreción de estrógenos y esta FSH promueve que la granulosa capte andrógenos y los convierta en estrógenos. Por el contrario, la LH se encarga de la secreción de andrógenos que luego esta capa lo va a convertir en estrógenos, ¿de acuerdo? Estimula el cuerpo lúteo a secretar estrógenos, progesterona, relagina inhibida. Esto sobre todo cuando hay gestación. ¿Por qué produce todo esto acá el cuerpo lúteo? Produce para que haya una gestación tranquila. Se relaja el músculo uterino, se inhiben todas las hormonas y si hay una fecundación, se lleva la gestación de modo adecuado. En otras palabras, el cuerpo lúteo es como la primera placenta más o menos que tenemos en la gestación. Ahí tienen ustedes, miren cómo llega el feedback. Ahí tenemos la hormona llamada GNRH que está acá arriba, ¿la ven? GNRH, sistema de proteína G, potenciales de acción, fosfoquinasas, ¿de acuerdo? Y también liberación de calcio. Esta liberación de calcio del interior también activa una entrada de calcio del exterior que finalmente va a ayudar a la expulsión de vesículas de hormonas hacia el exterior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, esta estimulación origina en la fase follicular estrógenos, en la fase lútea estrógenos y progesterona, y también inhibina desde el ovario para que bloquee la producción de FSH. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el feedback positivo y negativo que se nos da básicamente de la LH y la FSH. Primero con lo que es los estrógenos para lo que es LH y la inhibina para lo que es FSH. Son las dos hormonas que se pueden bloquear en este nivel de comunicación. Ahí tienen ustedes lo que sucede cuando tenemos este tipo de conducta. Tenemos el folículo. ¿Cuántos nacen ustedes acá? ¿Cuántos tienen cuando arranca su vida de niños o de niñas? 2 millones. No, 400. 300. 300 a 1000 a 400. Luego, desde el 2000, vas a la pubertad. Se sale tu pulso de GNRH que libera las dos hormonas. Esta hormona de acá, FSH, es la más importante al inicio porque convierte este en este y luego convierte este en el de acá. Todo es por la FSH. La FSH, una vez que ha producido el folículo secundario de LH, estos producen estrógenos. Los estrógenos producen el crecimiento del endometrio antes de la menstruación, ¿de acuerdo? Luego se da un pico de LH llamada la ovulación, y en la ovulación se libera del folículo de Graff, que es el producto secundario. En la segunda fase meiótica, en la metafase, y si hay fecundación, el cuerpo lúteo se convierte en la placenta, y si no hay fecundación, ¿qué se convierte? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿El cuerpo? Amarillo. No, El cuerpo albícano. El cuerpo blanco, perdón. Finalmente aquí El amarillo es diferente. Es hemorrágico, amarillo y luego. si hubiera gestación, el Luego cuerpo es lúteo amarillo. genera progesterona, Amarillo de relaxina secreción. y inhibina que se encargan de mantener la gestación en los canales adecuados. Aquí tenemos, miren, todo lo que pasa con los folículos, objeto primario, tenemos un número de diploide, ovocito secundario, acá, un número haploide. ¿De acuerdo? Folículo primordial, folículo primario, miren el tamaño, folículo secundario, folículo terciario precoz con una calidad ya evidente. Acá tenemos el andro, el folículo de Graff, y luego cuando se liberan, tenemos el folículo secundario y aquí ya lo tenemos secundario. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué se forma durante la formación del óvulo? Esto es sencillo, esto es en biología, no sé qué hablar de eso acá. Primera división meiótica, no tenemos ningún problema, hay una división pareja de las cromátidas. En la segunda división tenemos el crossing over, que es la mezcla de estas dos cromátidas en colores. Acá tenemos un número diploide de cromosomas. Luego de la primera división meiótica, tenemos el primer cuerpo polar. Primer cuerpo polar. Pasamos a la segunda división meiótica y en la zona de metafase, que está bien clara acá marcada, todo se detiene si hay o no fertilización. Si llega el espermatozoide, la división recién se completa y forma el cigote con un cuerpo polar adicional. Dos cuerpos polares y un solo ovocito secundario son los que se forman en toda la serie de eventos en el ciclo menstrual. Entonces tenemos fase de proliferación, la de acá, fase secretora, la de acá, y fase isquémica o de eliminación, la de acá, ¿de acuerdo? No sé por qué se llama menstruación, pero es una fase de eliminación funcional del endometrio, nada más. Acá sí. En la menopausia, como ya no hay este intercambio hormonal, ¿cómo se llama la suspensión de la... ¿Cómo se llama? La suspensión del periodo menstrual por edad. Ah, menopausia. No, ese es todo el fenómeno. Menopausia. Mesorquio, Mesorquio no, es se llama amenorrea Amenorrea. secundaria. Ya no hay menstruación. ¿Puede que la mujer haga menopausia sin amenorrea? Sí. Porque la menopausia... A ver, vamos a ver acá. Tengan cuidado con los términos porque a veces acá puede ser confuso y un tanto ofensivo el asunto. Desde los 42 años en el Perú empieza un proceso largo hasta los 50 que se llama climaterio o menopausia. Una parte chiquita de ese climaterio o menopausia es que la señora deje de menstruar. En otras palabras, puede que haya gente que aún menstrue luego de esta edad, pero tenga un carácter que no lo aguanta nadie, que esté con cefalea, con bochornos, todo, y aún menstrue. Y por acá recién se le quita la menstruación. ¿De acuerdo? ¿El que una paciente menstrue quiere decir que tiene ciclos ováricos? No. Puede que menstrue y tenga ciclos anovulatorios. A partir de acá los ovarios son, en general, le generan bastante, ¿no? Ahora, hay gente que tiene hijos hasta los 50 años. Sí. Sí, una de mis primas de Pacasmayo tuvo un hijo a los 48 años, 9 meses. Sí, sí se puede, pero depende mucho de cómo se maneje este proceso. Tuvo tratamiento hormonal, no fue diferente. Bien, entonces tenemos que esa es la menopausia, vemos que todas las fases tienen sus características. Acá vienen los estrógenos y la FSH, lo pueden ver acá. Acá viene la progesterona con la LH, lo pueden ver acá, son fases diferentes. Tenemos que también en esas fases, mira, acá tenemos el endometrio en su máxima expresión. Está lleno de glándulas con glucógeno, arterias espiraladas que sostienen este endometrio como un pequeño colchón donde puede implantarse el óvulo, el ovocito, el cigote, para que siga la fecundación. Tenemos la fase folicular, FSH de folicular, la fase lútea de LH. Tenemos aquí progesterona y aquí tenemos estrógeno, ya lo hemos visto. Tenemos que cuando arranca la fase folicular o de folículos, varios folículos como que van creciendo y se entusiasman, ¿me entienden? Pero al día 7 más o menos solo uno toma la parte dominante y uno es el que llega normalmente al día 14 para que se pueda dar la ovulación, ¿de acuerdo? El cuerpo lúteo funciona más o menos 10 días promedio, al día más o menos 14, desde 14 degenera y se vuelve una cita. Ahí tienen ustedes todo el ciclo menstrual. Folicular, fase lútea, todas las fases que tenemos de desarrollo folicular previo, la liberación del ovocito secundario, da origen a la fase lútea, cuerpo lúteo, cuerpo albicans, la fecundación, cambios endometriales, precoces, avanzados, y luego la generación del endometrio secretor. En la parte más alta de la ovulación tenemos el mejor endometrio para ser fecundado. Por aquí como que ya se va cayendo y finalmente se esfacela y se cae. ¿Qué cambia también en el ciclo menstrual? La temperatura. Esto origina un método llamado el método de temperatura, que tenemos la mayor afluencia a nivel de la mitad del ciclo menstrual.
¿Qué pasa cuando uno va a ovular? Una mujer ovula, básicamente pasa esto. Hay un pico primero de LH. La LH incrementa la progesterona intrafolicular, el folículo, aumenta el receptor de la progesterona, aumenta la formación proteica de piel, de prostaglandinas, sustancias vasoactivas y enzimas líticas dentro del folículo, hacen que este incremente su presión y cuando incrementa, eclosiona, libera el punto secundario al exterior. ¿A dónde lo libera? A la fimbrias, ¿cierto? De la trompa de falopio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el eje del infundíbulo. LH, formación de lo que es la ovulación y sobre todo la función del cuerpo lúteo. Recuerden este esquema de acá. La LH produce andrógenos en el suelo de la teca y la negranulosa convierte en estos andrógenos en estrógenos. Esta es toda la secuencia normal en lo que tenemos en la primera fase del ciclo ovárico o del ciclo menstrual lo domina el estrógeno dado por la FSH y hace feedback positivo con la FSH y LH positivo, a mayor cantidad de estrógenos, mayor FSH y mayor LH. En cambio, en la fase lútea tenemos ya que hay un feedback negativo. Los estrógenos y la progesterona juegan un papel importante en la regulación ya menor en cantidad de las hormonas que van a ser precursoras de ellos. Entonces, tenemos también fases, esto ya lo hemos comentado. La primera fase del ciclo es la fase del primer día de sangrado. ¿Qué es régimen catamenial? ¿Qué es? A ver, cuéntenme. ¿Qué es régimen catamenial? ¿Quién sabe? ¿Qué es régimen catamenial? ¿Cuál es tu régimen catamenial? ¿Tu ritmo de menstruación o tu ciclo menstrual? Tiene que ver, pero no es así. Entonces hace falta esto para que calculen su método de ritmo. ¿Cuántos días menstruas y cada cuánto tiempo? Eso es régimen catamenial. Días de sangrado versus cada qué tiempo se repite este ciclo. Mira, en estrés, ustedes pueden ovular hasta 2 veces por cada ciclo o pueden que no ovulen nada. O sea, el estrés modifica demasiado esto de la tener cuidado con esas cosas. Tenemos la fase proliferativa que hemos comentado con el estrógeno, la fase secretora con la progesterona, donde básicamente se da todo el crecimiento que vemos del endotelio. Y no hay fecundación, ese endotelio que se ha formado finalmente se puede eliminar. Tenemos el ciclo cervical. El cuello uterino va cambiando de acuerdo a la fase del ciclo ovárico y endometrial. En la fase folicular, el moco, digamos, selecciona qué espermatozoide puede llegar hasta las criptas del cuello del útero. En la fase lútea, el moco ya es completamente hostil e impide que se desarrolle una llegada adecuada. Pero en el día 14 entre ambos, tenemos que el moco incrementa el tamaño, secreción de glándulas y sobre todo aumenta su filancia. ¿Qué es filancia? Cuando fui médico general, ojalá hagan ustedes también esto, hicimos un taller de métodos antiinflamatorios naturales. Entonces, no teníamos idea de cómo era esto de acá. ¿Cuándo un moco es peligroso? Asumiendo de que no haya alguna patología en la cavidad vaginal. Nos tiene que tocar goma. La goma, esa cola, tú la agarras, la pones así y se rompe, ¿cierto? Se pone bien duro, se rompe. Ese moco es cero riesgo. Y también tocamos cara de huevo. Tenemos los dedos, hacemos así y se estiró hasta por acá. Ese es el moco peligroso. Ese moco se da generalmente en el 14º día. Y toma, si colocan ese moco en una lámina del laboratorio y lo ven al microscopio, toma forma de helecho. ¿Saben lo que es un helecho? ¿No? Un helecho, ¿saben lo que es? Una plantita. Sí. A ver, ¿alguien sabe lo que es un helecho? Lo ponían en la lámina, mira, la lámina esta de acá, se ponía el moco y tomaba esta forma de acá. Este moco es peligroso. Pero basta con que la dama tome que el moco está siendo más filante y tiene sus características para que finalmente sea un método en teoría, porque en la práctica no lo es. Un método. ¿Qué más tenemos? El ciclo vaginal. Inclusive la vagina se prepara para una posible fecundación.
en la etapa intermedia, sobre todo en la fase premenstrual. En la fase de ovulación, aumentan células intermedias y las superficiales para un posible coito. En la fase premenstrual, esas células que se han incrementado ya van disminuyendo y sobre todo se van atacando por problemas nucleares, lo que origina una histología de fondo sucio, llamada así por los patólogos, de manera que cambia el ciclo vaginal, cambia el ciclo cervical, cambia el endometrio y cambian los folículos, cambia todo realmente. Folículos o los folículos, el endometrio y la temperatura son motivos de métodos anticonceptivos. Mira, aquí tenemos la anatomía del aparato genital femenino. La vulva es todo esto de acá, el vestíbulo es la apertura de la cavidad vaginal, en la cual también sabe la uretra arriba, tenemos labios mayores, labios menores, el capuchón, el Venus, el clítoris que tiene una cobertura o capuchón, el clítoris, y también tenemos bulbo vestibular que son los de acá, ¿de acuerdo? Ahora, las glándulas son externas, no están dentro del cuerpo como el varón, están acá afuera. Las más grandes se llaman glándulas de Bartolino, que están aquí, en la parte lateral de la cavidad vaginal, y sirven básicamente para secretar una sustancia que permita un adecuado intercurso sexual, ¿de acuerdo? Esto lo habíamos colocado antes, aquí están las hormonas producidas, miren, la pregnenolona produce progestación en los ovarios, y luego de cierto tipo de hidroxilación pasamos a los andrógenos que aromatizándolos forman ¿qué cosa? Los estrógenos, ¿no es cierto? Aquí están en esta zona. Los mismos andrógenos en el testículo finalmente forman la testosterona. De los mismos precursores que tenemos para un sexo, tenemos para el otro. Ahí tienen ustedes, miren, por donde lo miren, los precursores de testosterona, dihidrotestosterona y hidroxiandrostenediona, cualquiera de ellos, cuando se aromatiza, se convierte en ¿qué? En un derivado estrogénico. ¿El más potente cuál es? El 17-beta-estradiol. El más potente. El menos potente se llama estrona, e intermedio está el estriol. ¿Qué hacen los estrógenos? Igual que la testosterona, dan los cambios sexuales secundarios en las damas, ¿de acuerdo? Ensanchan la pelvis, cambios en la mama, en la vagina, en el útero, en el vello corporal, dan lugar al inicio del ciclo menstrual, como acaban de verlo. La progesterona también actúa hacia arriba, sobre todo en la formación de mamas, y también está más presente a partir del ciclo menstrual en la segunda parte. Sobre todo, recuerden, progestación es aquella que va a permitir que el óvulo fecundado llegue al final, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que también prepara las mamas para la lactancia. El estrógeno finalmente hace esto de acá, desarrolla y mantiene caracteres sexuales secundarios en las damas, igual que la testosterona del varón, incrementa el anabol proteico, igual que en el varón lo hace la testosterona, pero sobre todo más incrementa la parte ósea, ¿de acuerdo? Disminuye los niveles sanguíneos de colesterol, sobre todo colesterol LDL o cuaterogénico, y hace feedback ¿con quién? ¿Con quién hace? ¿LH o FSH? Con FSH. Tiene efectos mineralocorticoides, tiene sodio y agua, tiene acción anabólica ya comentada, inhibe la actividad osteoclástica y a veces la osteoblástica, maneja los lípidos de manera favorable, incrementando el no aterogénico, bajando el aterogénico, aumenta las proteínas transportadoras de hormonas, que hemos comentado en su momento, inclusive la misma proteína que la transporta ella, y aumenta la coagulabilidad sanguínea, cosa que tiene preocupado el uso de estrógenos, puede originar trombosis venosa profunda. Esto es en cuanto a la masa ósea y a ese mito de la osteoporosis. En un momento esto nos originó a dar, todo el mundo daba estrógenos para la menopausia, todos. Yo daba estrógenos conjugados por montones. ¿Qué pasó? ¿Qué se incrementó? La obesidad. Tanto estrógeno que dimos. Obviamente hay otras causas, ¿no? Pero una fue esa de ahí. La obesidad. ¿El cáncer de qué? No. El cáncer de cuello. No. El cáncer de mama. De mama. Dimos tanto estrógeno en su momento que ya casi nadie de estrógeno ya. Mejor trata la menopausia con fármacos para los procesos de osteoporosis, perdón, y dan estrógenos a los pacientes con menos control de la usan también quistes de ovario, quistes de mama, todo eso hubo, sí. Pero más se notó una incidencia incrementada del cáncer
cáncer bien alto. Y el cáncer de mama tiene una variedad muy maligna que se llama el cáncer de mama receptor estrogénico positivo, que fue el que se incrementó más. Entonces, por ahí, el usar demasiado estrógeno nos llevó a este. El estrógeno regula la actividad osteoclástica, la estimula y bloquea la osteoclástica, de manera que cuando nos falta estrógeno, tenemos más tendencia a la osteoporosis. Tenemos también que es antioxidante, disminuye la presión arterial, la cantidad de renina, la cantidad de la angiotensina, disminuye la expresión del receptor de la angiotensina 1, muy importante, y aumenta la producción de óxido nítrico o el mineral vasodilatador más importante. Muy importante los estrógenos. Esto diferencia que la dama tenga menos factores de riesgo cardiovascular que el varón hasta los 45 años. A partir de esa edad y sin la protección que le da el estrógeno, el riesgo es igual. Ese es el problema. ¿Qué es la progesterona? Todo esto de acá, igual que la testosterona, miren, aumenta la temperatura corporal, aumenta la sensibilidad del centro respiratorio del CO2, aumenta la frecuencia ventilatoria, aumenta la conversión de estrona a estrona, induce y produce la base endometrial secretoria, que es la que permite la implantación del óvulo, del ovocito, inhibe la motilidad endometrial, coloca ese moco espeso que evita que haya otra fecundación y otra implantación y disminuye el pH vaginal, ¿de acuerdo? En las mamas hay un desarrollo alveolar de todo lo que son las mamas, cae la relación de HDL-LDL, o sea que es favorable, y tiene efectos centrales muy ligeros, sobre todo en la sedación. Entonces, la progesterona tiene funciones muy claras tanto en la parte genital como en la parte general. Aumenta la temperatura, aumenta la sensibilidad al CO2 y la frecuencia respiratoria, elimina sodio, estimula el crecimiento de glándulas en la cavidad uterina y también da un poco resistente a una fecundación posterior, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes, a ver, se mete, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en el acrosoma? La crocina, no. ¿Qué? ¿La crocina? Una cosita como... No, la crocina. ¿La cochina? No, acrocina, para que pase la corona radial. ¿Qué hay acá en el acrosoma? Hay enzimas líticas, acá están, que se liberan en el acrosoma y rompen esta la zona pelúcida. Es la... Una vez que la rompen, penetran La y se corona pegan radiada. a la membrana. Una vez que entra este pronúcleo, La ¿qué sucede cocina. acá? Hay una reacción acrosomal. Toda La esta capa acrosomal. fibrosa y cualquier otro que quiera entrar lo rechaza, ¿de acuerdo? Este es el pronúcleo masculino, ¿de acuerdo? Aquí va el pronúcleo femenino, se juntan y forman el cigote. ¿Y luego qué pasa? ¿Se implanta en qué etapa del cigote? ¿Cómo se implanta? En la ampolla se implanta. La ampolla de la temperatura. Se implanta acá, abajo en el miometrio, pero lo capta la fimbria, como ustedes pueden ver acá. Ya se fecundó, ¿eh? Pasa por el astro, la mórula. ¿En qué fase se implanta acá en el endometrio? Blastocisto. ¿A qué día se implanta? Ahí sí, no. No. ¿En qué día es la implantación? No, no está claro. Pasa. Esto 24 más o menos días, creo. Entre 5 a 6 días para que se implante, ¿de acuerdo? No lo acuerdo. A ver, naturalmente, ¿qué harían ustedes si tienen una relación sexual sin protección? Pastilla del día siguiente. Lo tienen muy claro, mira, lo que voy a decir ya lo comenté en la relación automático. Y si pasan 48 horas, Hombre. Pasar las 48 horas. y si ya no funciona el día siguiente, Dios. Aborto. ¿qué se hace antes de eso? ¿Qué le puedes colocar al paciente como método anticonceptivo de emergencia? También de emergencia por si acaso. La verdad no. Muy bien, la T de cobre. Ah, el té de cobre. Con una T de cobre, lo que tú haces es, lo que está por acá transitando, vuelves que el endometrio secrete unos mediadores químicos, sobre todo llevado el cobre, que impiden que se implante el ovocito. O sea, te tomas la pastilla al día siguiente y también te pones el té de cobre y te presionas porque no sabes si va a hacer efecto, pero la eficacia es mucho más baja cuando uno pasa más tiempo luego del coito no protegido, ¿de acuerdo? Ahora, que un estudiante de acá de la universidad que estudie, no sé, Derecho, Administración, no sé qué más estudia acá, Odontología,
le pase esto, bacán, pero ustedes no, pues ustedes saben cómo esto es. ¿Me puede averiguar? Acá está la lista, pueden grabar, Ok. la pueden llevar también.